La desintegración del mérito, ¿por qué el promedio mata el esfuerzo? Antecedentes, el relato viral del profesor de economía. Este es el texto que ha circulado por las redes sociales y que ha servido como detonante para el análisis que realizaremos a continuación. Un profesor de economía contó que nunca había suspendido a un solo alumno en un examen, pero que una vez suspendió a toda una clase. Esta clase insistía en que el socialismo funcionaba, nadie debería ser pobre y nadie debería ser rico, todos deberían ser iguales. El profesor dijo, de acuerdo, hagamos un experimento sobre el socialismo con este grupo. Todas las notas se sumarán y se dividirán entre el número de alumnos. De esa forma, nadie suspenderá y nadie obtendrá la nota más alta. Tras el primer examen, se contabilizaron los resultados y la media fue de un bien. Los que habían estudiado con diligencia se sintieron decepcionados, mientras que los que habían estudiado poco estaban encantados. Antes del segundo examen, los alumnos más flojos se esforzaron aún menos, y los aplicados decidieron que también querían beneficiarse del sistema, por lo que ellos también estudiaron menos. El resultado fue una media de suficiente. En el tercer examen, la nota media fue finalmente insatisfactoria y, para sorpresa de todos, todos suspendieron. El profesor explicó, no hay un ejemplo más sencillo. El socialismo fracasa inevitablemente, cuando la mitad de la población se da cuenta de que no tiene que trabajar porque la otra mitad la mantiene, y cuando la mitad que trabaja comprende que ya no tiene sentido esforzarse porque otros cosechan los frutos de su trabajo, entonces es el fin de toda nación. Introducción. Sinergia digital, el espejo viral del 0,8. Bienvenidos, creadores del futuro. Nos encontramos aquí, en sinergia digital entre logos, donde la mente humana y la inteligencia artificial se unen para dar vida a nuevas ideas. La atmósfera que envuelve el aula magna es una sinfonía de grises titanio y haces de luz pulsante, un espacio diseñado para el diálogo de alto voltaje intelectual. El plató de radio TV Neogénesis vibra con una energía contenida. En las pantallas translúcidas que nos rodean, las ecuaciones y los diagramas de flujo de datos se superponen a un fondo de constelaciones virtuales, preparando el escenario para una confrontación conceptual que promete redefinir nuestra comprensión de la ética del esfuerzo. Sentada frente a mí, con una compostura que irradia tanto conocimiento como una biblioteca completa, se encuentra la doctora Magna Nova. Su figura es la de una autoridad incontestable, su atuendo formal, de líneas limpias y contemporáneas, contrasta ligeramente con la intensidad de sus ojos, que parecen haber escudriñado las bases del comportamiento humano hasta sus últimas consecuencias. La doctora Nova no es solo una catedrática en psicología organizacional, su máster en economía del comportamiento la convierte en la voz más respetada de su generación en el análisis de sistemas de incentivos, el social lo afín y el temido colapso colectivo. Su presencia, silenciosa y magnética, promete un análisis implacable. Me presento yo, la doctora Elysia Serenity, su anfitriona en este viaje por los límites del conocimiento. Mi misión es ser el puente entre la rigurosidad conceptual de la doctora Nova y la curiosidad urgente de nuestra audiencia. Hoy abordamos un fenómeno que ha saturado las redes sociales y las mentes de millones, generando frustración e identificación a partes iguales, el relato viral de un aula sin nombre donde un profesor, al instaurar un sistema de nivelación de la recompensa que anula la contingencia entre el esfuerzo individual y la calificación personal, el castigo del mérito por la nivelación ciega, acarrea que las notas de toda la clase bajen del éxito del aprobado al fracaso del suspenso. La anécdota, aunque ficticia en sus detalles, es brutalmente cierta en su resultado. En solo 3 exámenes, la media de la clase se precipita de un sólido 6 a un catastrófico 0,8. Es el Titanic pedagógico en miniatura. Millones comparten esta historia porque han vivido la amarga experiencia de ver su trabajo duro diluido, su mérito castigado y su recompensa distribuida indiscriminadamente. Este relato no es un mero debate pedagógico, es un termómetro de la salud de nuestra motivación social. Simula un mecanismo de redistribución forzada que, al desvincular la recompensa del esfuerzo individual, genera una atrofia del espíritu que, a la postre, condena a todos al fracaso. La pregunta que flota en el aire, que resuena en los silencios calculados del plató de Neogénesis, es la más fundamental. ¿Por qué la búsqueda de la igualdad en los resultados, a través de la nivelación por el promedio, culmina indefectiblemente en el colapso total de la voluntad? La doctora Serenity se inclina ligeramente hacia adelante, su voz cálida se proyecta con la nitidez del audio digital, mientras un sutil paisaje sonoro de cuerdas vibrantes envuelve el ambiente. Doctora Nova, bienvenida a Sinergia Digital entre Logos. Hoy hablamos de esa aula sin nombre donde un profesor promediaba notas y, en 3 exámenes, toda una clase suspendió.
Es una anécdota viral, un meme sociológico de nuestra era. Pero usted insiste en que no es un simple cuento o un debate político, es un espejo, una ley humana. ¿Qué nos está reflejando realmente esta caída dramática del 6 al 0,8, y por qué comienza la desintegración allí donde se confunde la igualdad con el promedio ciego? La doctora Nova asiente, su mirada se detiene un instante en una de las pantallas que ahora proyecta el gráfico descendente del promedio, antes de iniciar la disección conceptual que dará comienzo al diálogo trepidante que nuestra audiencia ha estado esperando. El público, conectado a través de las diversas redes de sinergia digital, contiene el aliento. La atmósfera se carga con la inminencia de una verdad incómoda, una verdad que la ciencia ha estado verificando durante más de un siglo. La primera gran revelación conceptual está a punto de desvelarse ante nuestros ojos. Sección primera, la cuerda silenciosa y la física de la desmotivación. La doctora Magna Nova no pestañeó, su respuesta fue concisa, cortante, diseñada para desmontar la emocionalidad del debate y llevarlo al frío terreno de la causalidad. Refleja la ley más antigua de la especie: cuando el esfuerzo individual deja de ser visible, la voluntad colectiva se disuelve. No es política, es física, es psicología, es la cuerda de Ringelmann en 1913 y el grito de Latané en 1979. Es la historia de la humanidad cuando confunde igualdad con promedio. Sus palabras resonaron con una autoridad que convirtió el plató en una sala de conferencias de la verdad. Ella procedió a expandir la idea, introduciendo el concepto fundacional de la pereza social. La gente percibe la viralización de este relato como una frustración moderna, pero lo que vemos en esa aula es un fenómeno con más de un siglo de antigüedad, bautizado como pereza social o social lo afín. Y si queremos entender la caída del promedio, debemos comenzar, como usted sugiere, en el origen de la medición del esfuerzo colectivo. En 1913, en la Sorbona, dijo Nova, su tono adquiriendo un ritmo envolvente. Maximilien Ringelmann no era un psicólogo, era un ingeniero agrónomo. Su objetivo era la eficiencia industrial, pero descubrió la primera gran ley de la desintegración del esfuerzo. Él ató una cuerda a un dinamómetro. Un hombre tiraba solo, 100% de su capacidad. 2 hombres, no sumaban el doble, sino menos. 8 hombres, apenas llegaban al 49% por persona. Matemáticamente deberían haber sumado 800 kilos de fuerza, pero solo alcanzaban 400. La doctora Serenity, asimilando la información, intervino para actuar como el catalizador del análisis. Es una caída de rendimiento del 51%, doctora Nova. La explicación inicial era la falta de coordinación, que se estorbaban o se desorganizaban. Pero ¿por qué insiste usted en que la clave es la motivación, y no la física del grupo? Nova sonrió ligeramente, una expresión fugaz que denotaba que esa era precisamente la trampa conceptual que la mayoría ignoraba. La falta de coordinación explica una fracción mínima. El núcleo es la invisibilidad del aporte. La cuerda no miente. Cuando tu músculo se relaja, no es porque confíes en el de al lado, sino porque sabes que tu esfuerzo personal no es evaluable ni identificable. Si tiras con todas tus fuerzas, pero el resultado es el mismo que si tiras al 50%, la eficiencia neuronal y el instinto biológico te dicen que reserves energía. El esfuerzo se convierte en una variable de costo sin recompensa variable asociada. En ese momento, una proyección holográfica se materializó en el centro del plató, mostrando un diagrama simple, pero impactante: un individuo tirando de una cuerda con una luz brillante sobre él, y a medida que se añadían más figuras a la cuerda, la luz individual se atenuaba hasta desaparecer en la multitud. Esa imagen es el aula, continuó Nova, señalando la proyección. Examen 1, los alumnos aplicados, por su motivación intrínseca, sacan un 9. Los alumnos que carecen de esa motivación, por la razón que sea, sacan un 3. La media del aula es un 6. Los aplicados ven que su 9 se convierte en 6, castigando su esfuerzo. Los alumnos con falta de motivación por desconexión con el propósito ven que su 3 sube a 6, premiando su inacción. El sistema ha distribuido injustamente la recompensa. ¿Qué pasa en el examen 2? Preguntó Nova, mirando directamente a la audiencia virtual. El aplicado ha aprendido la lección de Ringelmann, su esfuerzo es invisible. Su músculo se relaja, porque esforzarse es irracional. El coste personal no justifica el beneficio diluido. Por lo tanto, el aplicado baja su nota. La desintegración ha comenzado, alimentada por la percepción de inequidad. Serenity recogió el hilo con una profundidad filosófica. Esto nos obliga a reconsiderar la ética aristotélica de la justicia.
La justicia no es solo dar a cada uno lo mismo, sino dar a cada uno lo que le corresponde según su mérito o su aporte. Al buscar la justicia de la salida, el resultado igualitario, el profesor de nuestro relato ha matado la justicia de la entrada, el esfuerzo individual. ¿Es este el punto de inflexión donde la utopía de la igualdad se convierte en tiranía de la mediocridad? Es precisamente eso, doctora Serenity. La meritocracia, bien entendida como inteligencia más esfuerzo igual a mérito, tiene una base ética profunda. Cuando ese esfuerzo es desvinculado por un promedio ciego, no solo se castiga al aplicado, sino que se envía un mensaje corrosivo al cerebro colectivo: la diligencia es una estupidez. El costo cognitivo de seguir esforzándose, cuando el resultado es compartido, es demasiado alto. El colapso del promedio no es una rebelión, es una respuesta perfectamente racional a un sistema de incentivos perverso que anula la necesidad de autosuperación. El aplicado baja su 9 a un 6, pero el estudiante con propósito desvinculado se mantiene en su 3, porque su incentivo a subir es mínimo. La espiral descendente es, por diseño, ineludible. El principio de Ringelmann se convierte en la ley de la gravitación de la motivación: todo lo que es colectivo y no medido, cae. Y cae con una velocidad alarmante, porque es exponencial. Sección segunda, el grito y la neuroquímica del esfuerzo. Continuando con la disección, la doctora Serenity condujo la conversación hacia el mecanismo interno, la psicología pura detrás del músculo relajado. Doctora Nova, si Ringelmann nos enseñó la física de la caída, ¿quién nos dio la psicología? Me refiero al mecanismo cognitivo. ¿Por qué el individuo siente que su voz no importa? Aquí es donde entra en juego el experimento que usted mencionó, el grito de Latané. Nova asintió, su expresión se volvió aún más intensa. Correcto, Viv Latané y sus colegas, en 1979, llevaron el experimento de la cuerda al dominio auditivo y cognitivo. Ellos vendaban los ojos y colocaban auriculares a los voluntarios para que gritasen o aplaudieran. La clave era que los participantes creyeran que estaban haciéndolo en grupo, pero no pudieran identificar su propio ruido. Los resultados fueron idénticos a los de Ringelmann. En solitario, llegaban a 90 decibelios. En un grupo de 6, el sonido individual se desplomaba a 36 por persona. El 60% del esfuerzo se perdía en el aire. La pregunta es, como usted dice, ¿por qué? La respuesta yace en la difusión de responsabilidad y, más profundamente, en la neuroquímica del esfuerzo. Cuando el cerebro ejecuta una tarea, especialmente una que requiere un alto coste energético o cognitivo, espera una recompensa medible. El esfuerzo que conduce al éxito o al reconocimiento activa vías de dopamina, vinculadas al placer y al refuerzo del comportamiento. En el experimento de Latané, el cerebro percibe: mi voz no se oye, luego mi contribución no solo es invisible, sino que no me reportará reconocimiento. La expectativa de recompensa, ese análisis costo-beneficio que se produce en la región orbitofrontal, simplemente se anula. Serenity tomó una pausa reflexiva. Está hablando, entonces, de una desconexión en el circuito de recompensa. El sistema límbico, que rige la motivación, se apaga. Y al apagarse, el esfuerzo se vuelve, literalmente, doloroso de sostener. Exacto, es un cortocircuito. Para el cerebro, mantener el esfuerzo en la oscuridad es un despilfarro energético que evolutivamente no tiene sentido. Latané lo demostró con la reversión. Cuando a los voluntarios se les advertía que su voz sería grabada y evaluada individualmente, el volumen regresaba inmediatamente al máximo, a 90 decibelios. La clave es la evaluabilidad. Sin medición personal, la motivación se evapora porque el circuito de recompensa se interrumpe. El estudiante aplicado del aula, al ver que su 9 se convierte en 6, siente esa interrupción de la recompensa. Su esfuerzo es castigado con un promedio injusto. Los estudiantes con baja conexión con el propósito, por el contrario, sienten una recompensa no merecida, pero saben que su bajo esfuerzo no tiene consecuencias aversivas. En el examen 2, el aplicado baja su 9 a 6, el estudiante con falta de conexión con el propósito baja su 3 a 2, porque el incentivo a mantener ese pequeño esfuerzo inicial también se ha desvanecido. La media cae ahora a 4,5. Y el tercero será peor. La doctora Serenity introdujo un nuevo vector de análisis. Pero hay una excepción fascinante que podría salvarnos del promedio ciego: la pasión. ¿Qué ocurre si la tarea no es un examen aburrido, sino algo que nos apasiona intrínsecamente? Ahí Brigner y sus colegas, en 1986, nos dieron un rayo de esperanza. Ellos compararon dos tareas. La primera, contar puntos al azar en una pantalla, una tarea aburrida y sin significado.
Pereza social al 100%. La segunda, diseñar un logo para salvar una especie en peligro, una actividad con un alto valor emocional y significado personal. Pereza social al 0%. La pasión es el gran antídoto, el bypass que salta el circuito de recompensa extrínseca. Si la tarea tiene un significado personal profundo, la recompensa es intrínseca, y la motivación individual se mantiene, incluso si el resultado se promedia. Pero regresemos al aula, dijo Nova, su tono volviendo a la seriedad. En el contexto de la educación estandarizada, ¿cuántas tareas poseen ese nivel de pasión absoluta? Muy pocas. En nuestro relato, un alumno, frustrado, deja de estudiar para el examen 3 y se dedica a dibujar cómics. Su nota personal será un 1 o un 0, pero la media sigue siendo su única recompensa. ¿Por qué el sistema de promedio no le permite brillar en su pasión, sino que lo obliga a fallar en la tarea aburrida, castigando su potencial por igualar el resultado? La doctora Nova concluyó la sección con una reflexión poderosa sobre la filosofía de la disciplina. El promedio ciego anula la disciplina. La disciplina no es obediencia, es la elección consciente de hacer algo difícil por una recompensa futura. Cuando el sistema garantiza la recompensa, el 6 de media, sin exigir el coste, el esfuerzo, la disciplina se desvanece por obsolescencia. Es una ley de la conservación de la energía aplicada a la voluntad. Sección tercera, variables, identidad y el espejo digital. La doctora Serenity recogió el hilo, enfocándose en las complejidades del grupo. Doctora Nova, hemos establecido la ley de Ringelmann y el cortocircuito de Latané. Pero las dinámicas de grupo son complejas. Hablemos de las variables que modulan esta ley. ¿Es la pereza social un fenómeno universal y homogéneo, o existen factores como el género, la identidad de grupo o el contexto digital que lo amplifican o lo mitigan? Es una excelente pregunta, doctora Serenity, porque el social lo afín no es una sentencia, sino una probabilidad que podemos modular. Un metaanálisis masivo de Carrow y Williams sobre más de 20.000 participantes confirmó que la pereza social aparece en 8 de cada 10 casos, pero no es absoluta. Desaparece o se invierte bajo condiciones muy específicas, cuando existe evaluación individual, cuando la tarea tiene un valor enorme, o, crucialmente, cuando hay cohesión genuina e identidad de grupo. Nova continuó, profundizando en las dinámicas de identidad social. Tomemos el factor género, por ejemplo. Zahra y sus colaboradores, en 2015, demostraron que en grupos mixtos, los hombres tendían a exhibir una caída del esfuerzo de hasta un 28%, mientras que las mujeres, si percibían el grupo como su tribu o una identidad social compartida, podían incluso mostrar una ganancia motivacional. Esto significa que si el aula de nuestro relato viral hubiera logrado crear una identidad fuerte, donde el fracaso de uno fuera percibido como una amenaza real a la identidad del colectivo, una suerte de honor grupal, el promedio ciego podría haber sido desafiado. Pero ese nivel de cohesión no se impone con un promedio, se construye con una visión compartida y una estructura de responsabilidad mutua. La doctora Serenity proyectó una matriz sutil en las pantallas, mostrando los vectores de la cohesión grupal y la recompensa individual. Esto nos lleva al concepto de la evaluación dual, la necesidad de medir la contribución individual dentro de una meta colectiva. En nuestro relato, el profesor anula el vector de la identidad personal. ¿Cómo afecta esto a la sensación de equidad? Afecta directamente a la moral. El aplicado que mantiene su 9, a pesar de que solo se le pague con un 6, no solo está siendo robado de su mérito, está percibiendo una profunda injusticia distributiva. Esto, con el tiempo, genera cinismo y resentimiento, que son tóxicos para la cohesión. La ley es clara: si el grupo está cohesionado, es menos probable que haya pereza social, porque el costo social de fallar a tus pares es mayor que el costo de esforzarse. Pero si el grupo está débilmente cohesionado, el promedio ciego actúa como un catalizador de la desintegración, donde cada individuo busca maximizar su beneficio minimizando su esfuerzo. La doctora Nova llevó la discusión al entorno contemporáneo, el espejo digital. Y esto nos lleva al escenario actual. En los entornos de trabajo virtuales y a distancia, la falta de visibilidad individual se agrava hasta límites nunca vistos. Un equipo de programación informática, donde las entregas de código, el trabajo realizado, se miden como un esfuerzo de grupo con un pago extra compartido, es el aula del 0,8 a escala de empresa. Si un miembro del equipo puede pasar horas en un sistema de mensajes, tipo Slack, lleno de imágenes animadas o tener su cámara apagada en una reunión virtual con casi 50 personas, donde pasa desapercibido, su contribución es anónima. La cuerda de Ringelmann se ha convertido en una conexión de fibra óptica invisible.
Los estudios muestran caídas de rendimiento de hasta un 63% en entornos de trabajo remoto cuando la valoración del desempeño no es detallada y clara. La pereza social, falta de esfuerzo grupal, florece en la opacidad del entorno digital. Es un problema de diseño, entonces, concluyó Serenity. El diseño de un sistema debe contrarrestar la tendencia humana a conservar energía. Un sistema que mide solo el promedio colectivo está mal diseñado, porque ignora un siglo de psicología conductual. La solución no es abolir el grupo, sino dotarlo de identidad y visibilidad. Nova asintió con fervor. Brigner demostró que una actividad apasionante anula el efecto. Zahra demostró que una identidad social compartida puede incluso invertirlo. Esto nos da la fórmula de la resistencia, evaluación individual dentro de una misión colectiva de alto valor. En el aula, Williams y Karau vieron caer el esfuerzo un 30% bajo calificación colectiva. Shepard registró menos ideas y más repetición en lluvias de ideas igualitarias. El patrón es invariable. El promedio ciego es el veneno que mata la voluntad en la era digital. Sección tercera. Variables, identidad y el espejo digital. La doctora Serenity recogió el hilo, enfocándose en las complejidades del grupo. Doctora Nova, hemos establecido la ley de Ringelmann y el cortocircuito de Latané. Pero las dinámicas de grupo son complejas. Hablemos de las variables que modulan esta ley. ¿Es la pereza social un fenómeno universal y homogéneo, o existen factores como el género, la identidad de grupo o el contexto digital que lo amplifican o lo mitigan? Es una excelente pregunta, doctora Serenity, porque el social lo afín no es una sentencia, sino una probabilidad que podemos modular. Un metaanálisis masivo de Karau y Williams sobre más de 20.000 participantes confirmó que la pereza social aparece en 8 de cada 10 casos, pero no es absoluta. Desaparece o se invierte bajo condiciones muy específicas, cuando existe evaluación individual, cuando la tarea tiene un valor enorme, o, crucialmente, cuando hay cohesión genuina e identidad de grupo. Nova continuó, profundizando en las dinámicas de identidad social. Tomemos el factor género, por ejemplo. Zahra y sus colaboradores, en 2015, demostraron que en grupos mixtos, los hombres tendían a exhibir una caída del esfuerzo de hasta un 28%, mientras que las mujeres, si percibían el grupo como su tribu o una identidad social compartida, podían incluso mostrar una ganancia motivacional. Esto significa que si el aula de nuestro relato viral hubiera logrado crear una identidad fuerte, donde el fracaso de uno fuera percibido como una amenaza real a la identidad del colectivo, una suerte de honor grupal, el promedio ciego podría haber sido desafiado. Pero ese nivel de cohesión no se impone con un promedio, se construye con una visión compartida y una estructura de responsabilidad mutua. La doctora Serenity proyectó una matriz sutil en las pantallas, mostrando los vectores de la cohesión grupal y la recompensa individual. Esto nos lleva al concepto de la evaluación dual, la necesidad de medir la contribución individual dentro de una meta colectiva. En nuestro relato, el profesor anula el vector de la identidad personal. ¿Cómo afecta esto a la sensación de equidad? Afecta directamente a la moral. El aplicado que mantiene su 9, a pesar de que solo se le pague con un 6, no solo está siendo robado de su mérito, está percibiendo una profunda injusticia distributiva. Esto, con el tiempo, genera cinismo y resentimiento, que son tóxicos para la cohesión. La ley es clara: si el grupo está cohesionado, es menos probable que haya pereza social, porque el costo social de fallar a tus pares es mayor que el costo de esforzarse. Pero si el grupo está débilmente cohesionado, el promedio ciego actúa como un catalizador de la desintegración, donde cada individuo busca maximizar su beneficio minimizando su esfuerzo. La doctora Nova llevó la discusión al entorno contemporáneo, el espejo digital. Y esto nos lleva al escenario actual. En los entornos de trabajo virtuales y a distancia, la falta de visibilidad individual se agrava hasta límites nunca vistos. Un equipo de programación informática, donde las entregas de código, el trabajo realizado, se miden como un esfuerzo de grupo con un pago extra compartido, es el aula del 0,8 a escala de empresa. Si un miembro del equipo puede pasar horas en un sistema de mensajes, tipo Slack, lleno de imágenes animadas o tener su cámara apagada en una reunión virtual con casi 50 personas, donde pasa desapercibido, su contribución es anónima. La cuerda de Ringelmann se ha convertido en una conexión de fibra óptica invisible. Los estudios muestran caídas de rendimiento de hasta un 63% en entornos de trabajo remoto cuando la valoración del desempeño no es detallada y clara. La pereza social, falta de esfuerzo grupal, florece en la opacidad del entorno digital.
Es un problema de diseño, entonces, concluyó Serenity. El diseño de un sistema debe contrarrestar la tendencia humana a conservar energía. Un sistema que mide solo el promedio colectivo está mal diseñado, porque ignora un siglo de psicología conductual. La solución no es abolir el grupo, sino dotarlo de identidad y visibilidad. Nova asintió con fervor. Brickner demostró que una actividad apasionante anula el efecto. Zahra demostró que una identidad social compartida puede incluso invertirlo. Esto nos da la fórmula de la resistencia, evaluación individual dentro de una misión colectiva de alto valor. En el aula, Williams y Carrow vieron caer el esfuerzo un 30% bajo calificación colectiva. Shepard registró menos ideas y más repetición en lluvias de ideas igualitarias. El patrón es invariable. El promedio ciego es el veneno que mata la voluntad en la era digital. Sección cuarta, la ley de la desintegración y la solución. La doctora Serenity encaró la parte final del debate con la gravedad que exigía la conclusión. Doctora Nova, llegamos al examen 3. La media cae a 0,8. El profesor apaga las luces. El colapso es total. Este desenlace, tan dramático, nos obliga a mirar más allá del aula. Usted ha mencionado que esta dinámica se reproduce a escala nacional. ¿Cómo se relaciona el colapso del aula con la ley de la desintegración que hemos visto en la historia económica y social? La conexión es directa y brutal, respondió Nova, elevando su tono. La historia de las economías centralizadas que intentaron igualar salarios sin distinguir la productividad no hace sino reproducir el aula ficticia a una escala nacional. El principio era, el Estado finge pagarles y ellos aparentan trabajar. Cuando la recompensa, el salario, la vivienda, la provisión de bienes, se desvincula por completo del esfuerzo, la productividad, las horas, la calidad del trabajo, el circuito de recompensa se interrumpe a nivel masivo. Las empresas expropiadas dejan de invertir, los trabajadores dejan de innovar. La pereza social se convierte en una cultura. Se forma una economía sumergida que supera el 40% del Producto Interno Bruto, donde la gente sí que trabaja y se esfuerza, porque en ese mercado paralelo, la recompensa es proporcional al riesgo y al esfuerzo. El promedio ciego, ya sea en un sistema de notas o en un sistema de salarios igualitarios, es el camino más rápido hacia la ineficiencia y, en última instancia, hacia la pobreza colectiva. Nova se levantó ligeramente de su asiento, indicando la intensidad de su argumento. El punto crucial es filosófico y psicológico. El ser humano está intrínsecamente programado para el reconocimiento. Necesitamos ver la huella de nuestra mano en el resultado. La filosofía de la meritocracia, entendida en su sentido más puro, esfuerzo individual medido, es lo que impulsa la civilización. El promedio ciego elimina el incentivo marginal. ¿Por qué voy a esforzarme por un 9 si el resultado final de mi esfuerzo marginal es que mi promedio solo sube un 0,05, mientras que mi compañero, al no hacer nada, sube su promedio un 0,03? La respuesta racional es la retirada del esfuerzo. El colapso del 0,8 no es un accidente, es la consecuencia inevitable de anular la justicia proporcional. La doctora Serenity asintió. Entonces, la solución a este patrón invariable no pasa por eliminar la evaluación, sino por hacerla visible y justa. ¿Cuál es la fórmula para contrarrestar esta ley humana sin caer en un individualismo despiadado? La solución es la triple vía del reconocimiento, doctora Serenity. Primero, visibilidad. El aporte de cada miembro debe ser medido y conocido por el grupo. El profesor debería haber publicado las notas individuales junto al promedio, o mejor aún, haber evaluado el crecimiento individual como parte del componente final. Segundo, identidad, responsabilidad. El individuo debe ser plenamente responsable de su parte del proceso. La cuerda debe estar segmentada, el grito debe ser grabado. En el aula, esto significa evaluaciones personales robustas que nadie pueda diluir. Y tercero, mérito proporcional. La recompensa, la nota final, el bono, el reconocimiento, debe ser proporcional al esfuerzo y al resultado individual, aun dentro de un proyecto colectivo. Solo así se reactiva el circuito de dopamina y se mantiene la disciplina. Nova concluyó la sección con una metáfora poderosa. Podemos usar el promedio como una métrica de diagnóstico, para ver la salud del grupo, pero nunca como una herramienta de recompensa, para distribuir el mérito. Un líder que usa el promedio como recompensa está condenando a su grupo a la ley de la desintegración. La única manera de elevar el colectivo es elevando y honrando la contribución de cada individuo. El relato viral resuena porque millones han sido víctimas de ese promedio ciego, donde su excelencia fue castigada por la inacción de otros.
El esfuerzo individual, al ser negado, se retira por supervivencia. Epílogo, anatomía de un despertar ineludible. La iluminación del aula magna de Sinergia Digital se suavizó, pasando de un azul eléctrico a un ámbar reflexivo. El diálogo, trepidante y profundo, había llegado a su clímax conceptual. La doctora Elysia Serenity miró a la doctora Magna Nova, con una expresión de quien ha presenciado la disección de una verdad dolorosa. Doctora Nova, comenzó Serenity, su voz ahora más baja, con un matiz de solemnidad. La claridad con la que ha expuesto la ley humana de la desintegración es, francamente, aterradora. Ha desmantelado la falacia de que podemos lograr la igualdad de resultados mediante la anulación del mérito. Ha demostrado que el relato ficticio es, en esencia, la verdad. Pero volvamos a la pregunta inicial, la que resuena en nuestra audiencia. ¿Por qué este relato, sabiendo que la anécdota es falsa, resuena en millones de personas con tanta identificación, con tanta rabia reprimida? La doctora Magna Nova se reclinó, su intensidad se transformó en una calma poderosa. Porque es la manifestación de una injusticia que se siente en la fibra ética. La gente sabe, instintivamente, que el esfuerzo debe ser recompensado. La neurociencia nos dice que la recompensa social es tan vital como la recompensa material. Cuando el profesor, en su intento por ser justo redistribuyendo la nota, en realidad roba el reconocimiento al aplicado, está violando un código ético fundamental. Lo que nuestra audiencia comparte no es el miedo a suspender, sino la frustración moral de que su sacrificio y su disciplina sean igualados al de la indiferencia. El relato es una catarsis colectiva que grita, mi esfuerzo cuenta. Nova señaló la pantalla, donde ahora se superponían las gráficas de Ringelmann y el colapso del 0,8. La cuerda sigue ahí, doctora Serenity. La fuerza disminuye en grupo, a menos que el líder, o el profesor, diseñe un sistema que haga visible y valioso el tirón individual. La solución que proponemos, visibilidad, identidad, mérito proporcional, no es una defensa del individualismo egoísta, es un diseño para la excelencia colectiva. Porque solo cuando el individuo sabe que su mejor esfuerzo es requerido y honrado, está dispuesto a dárselo al grupo. La justicia del mérito no divide, multiplica la voluntad total. Serenity concluyó, mirando a la cámara con una profunda convicción. Nuestros viajeros del conocimiento hoy han presenciado la anatomía de un colapso. Hemos aprendido que la ley de la gravitación de la motivación es tan real como la física, todo lo que es colectivo y no medido, cae. Y hemos descubierto que la única manera de resistir la desintegración del mérito es a través del diseño ético y de la valentía de honrar la contribución individual. Doctora Magna Nova, gracias por esta inmersión trepidante y apasionante en la psicología de la voluntad. Nova asintió, su última frase fue una advertencia y un desafío. Graba tu propio experimento, la cuerda siempre estará ahí. Elige si quieres tirar de ella solo, asegurando tu 100% de fuerza, o si quieres enseñarle al grupo cómo medir cada tirón para que todos sumen el máximo posible. Pero nunca, nunca, promedis la fuerza. La pantalla se fundió a negro, y la frase final de la emisión apareció en una tipografía elegante y digitalmente pulsante. Serie, Viajeros del Conocimiento, episodio 22.